Bien, buen día. Vamos a la clase de hoy a terminar la unidad 1. Ok, vamos a darle un poco más de forma matemática a lo que hemos estado viendo hasta ahora. En concreto, esta primera parte, que es el modelo básico de equilibrio general. ¿Okay? En realidad lo que hemos estado viendo son partes del modelo. Vamos a juntarlo en un solo planteamiento. ¿Okay? Una especie de ejercicio, si se quiere. Entonces, dentro de lo que es el modelo, nosotros vemos ya vimos la función de producción. ¿Okay? Esa función de producción viene dada de la forma y igual a f de L, donde nosotros hoy vamos a definir precisamente esa función. O sea, ya está definida, pero digamos, le vamos a dar una característica. Esa función, esto la vamos a llamar y igual a que multiplica a la raíz de L más B, donde A es un parámetro estrictamente mayor que 0 y B es otro parámetro que puede ser menor o igual o mayor que 0. ¿Okay? Nosotros definimos a Y como el producto, definimos L como el insumo, trabajo, definimos A como la productividad, definimos B como una perturbación. Hay una perturbación vista desde el punto de vista que lo hemos venido hablando en las clases anteriores. Un cambio aleatorio que puede ser positivo si es una mejora, puede ser negativo si es una desmejora, algo negativo que ocurre. Y bueno, si es igual, pues estaríamos en la ausencia de una perturbación. ¿Okay? Digamos, la función, tal como está dada de esta forma, implícitamente yo estoy dejando de lado el capital, por lo tanto implícitamente yo estoy considerando que el capital es constante en ese periodo. ¿Okay? Esto con la intención de hacer básico el modelo. Luego iremos complicando el asunto. Bien. Ok, ahora, con respecto a esto, nosotros podemos verificar algunas cuestiones acá. Dentro de lo que son las funciones de producción, funciones de utilidad, nosotros hablamos de funciones homogéneas. ¿Okay? Las funciones homogéneas se definen como aquella función donde un incremento en las variables, en los argumentos de la función, incrementan a la función. ¿Okay? No sé si esto lo vieron en matemáticas. Funciones homogéneas. No lo veo. No saben, no recuerdo. Pero no, pregunto para saber si tienen una referencia, porque si no tienen referencia, yo
parto de más atrás. Si tienen referencia, pues parto de más adelante. Entonces, una función homogénea viene definida por el hecho de que si yo tengo, como es el caso aquí, una función de producción, digamos esto, donde yo tengo que y es igual, si yo multiplico y igual a f de L y yo lo multiplico por una variable, un parámetro cualquiera, t digamos, entonces esto es igual a t f de L implica t y. ¿Okay? Estamos definiendo matemáticamente lo que acabo de decir. Cuando tú incrementas alguno de los argumentos de la función como un todo se incrementa en la proporción que indica el parámetro t. ¿Okay? Entonces, siendo el caso, por ejemplo, dentro de lo que es las funciones, normalmente en economía, aquí nosotros hablamos de funciones Cobb-Douglas. Función Cobb-Douglas. La función Cobb-Douglas es una función muy usada en economía porque es bastante simple de emplear. Tiene características que se adaptan características que se atañen o se acogen a lo que tiene que ver con los supuestos de la mayoría de los modelos, pero es porque explican de buena medida la realidad del comportamiento. Estas son variables de comportamiento donde la función Cobb-Douglas la podemos definir teóricamente como, por ejemplo, en una función de producción, y igual a que multiplica a k a la alfa por L. Bueno, aquí voy a llamar esto, bueno, sí, número alfa y esto le llamamos beta. ¿Okay? Digamos que esa es la forma general que tiene una función Cobb-Douglas. ¿Okay? Nosotros vemos que esta función se parece bastante a aquella. ¿Okay? Entonces, esta es una función Cobb-Douglas salvo por esto. En condiciones donde decimos que B es igual a 0, o sea, en ausencia de perturbación, es idéntica. Donde estamos considerando el capital en ese periodo constante 1. ¿Okay? Entonces, si yo parto de, si yo parto aquí de, por ejemplo, tengo la función E igual a F, esta es función de K y L. Ahora está L porque no se confunde. La misma manera que K y L. Entonces, la cuestión aquí es, si yo multiplico un argumento por una variable arbitraria cualquiera, ¿okay? Sería el equivalente a que yo multiplique acá. Me queda A multiplica a t por k todo elevado a la alfa por t por l todo elevado a la beta. Ahora, que aquí se resuelve y esto me queda a t a la alfa por k al alfa por t a la beta por l a la beta. De ahí saco factor común, me queda t a la alfa por t a la beta, puedo simplificar, queda alfa más beta
¿ok? Se multiplica a multiplica a su vez acá a la alfa por n a la beta. Ok, yo voy a definir aquí que alfa más beta es igual a r. Ok, sustituyendo me queda que y es igual a t a la r multiplica a por cada alfa por l a la beta, con lo cual yo estoy llegando a esta cuestión. ¿Ok? Estoy llegando al hecho de que la variable arbitraria que yo incrementé, cada insumo, es exactamente igual a t a la r por n. ¿Estamos de acuerdo? Donde esta r de aquí me indica el grado de homogeneidad. Entonces, básicamente, si r es menor que 1, ¿okay? Partimos del hecho de decir que la función tiene rendimientos decrecientes a escala. Si r es igual a 1, decimos que la función tiene rendimientos constantes. Si r es mayor que 1, entonces diremos que esta función tiene rendimientos crecientes. ¿Okay? ¿De qué depende este valor r? Depende de los valores de alfa y beta, es decir, de los pesos ponderados de cada insumo en el proceso productivo. Vamos a suponer por caso que esto sumara 1, que alfa y beta suman 1. Pongan 0.5 o 0.5. De ser así, entonces estaríamos en presencia de una función que es homogénea, de grado 1, y por tanto, si es homogénea de grado 1, esa función me implica que la producción tiene rendimientos constantes. ¿Y qué significa que tenga rendimientos constantes? Que si yo duplico los factores de producción, se duplica la producción. Porque básicamente estaríamos en presencia de que R sería 1. Si R es 1, como que si yo lo tapo, ¿verdad? Y me queda que si T vale 2, ¿ok? Pues estoy diciendo, duplico los factores de producción. Es decir, paso de tener, en un proceso de producción de una máquina, paso a tener 2, y en vez de un trabajador, paso a tener 2. Entonces, si la producción pasa de 1000 a 2000, estamos en presencia de lo que es una función de rendimiento constante. ¿Okay? Esto de acá. Ahora, puede que no sea así, puede que sea menos que proporcional. Entonces puede pasar de que yo duplique los factores productivos, vuelvo al mismo ejemplo, duplico 2 máquinas, 2 trabajadores o 2 horas de trabajo, pero entonces la producción aumenta de 1000 a 1500, no se duplica. Entonces, ¿qué implica ese caso? Que este valor R de aquí tiene que ser menor que 1. 0.80, 0.5, 0.30. Es decir, solo, por ejemplo, si es 0.30, me dice que solo un 30% la producción se incrementa cuando yo duplico los factores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso estamos ante rendimientos decrecientes. ¿Ok? Ustedes esto lo van a volver a ver en microeconomía. Cuando ustedes lo ven en micro, ustedes lo van a ver más desde el punto de vista de la empresa. Ustedes van a entender que cuando hay una economía de rendimientos decrecientes es porque el mercado es competitivo. ¿Ok? Mercado competitivo. Vámonos al otro caso. El caso opuesto es que la producción sobrereacciona, o sea, se sobreexpande. Duplico, por ejemplo, los factores de producción y la producción pasa de 1000 a 3000. Entonces está triplicando, mientras que yo aquí solamente estoy aumentando en 2, o sea, el doble
cada insumo de acá. En ese caso, precisamente tiene que ser este R mayor que 1. Por ejemplo, 2, 3. Y estaremos entonces en presencia de rendimientos crecientes. Repito, ustedes en microeconomía verán que cuando se habla de rendimientos crecientes corresponde a un tipo de mercado más oligopólico, menos competitivo. Hay la posibilidad de rendimientos crecientes, es decir, tú tienes mercados más concentrados. ¿Okay? Pero no voy a entrar en esos detalles porque eso lo van a ver en microeconomía. A mí lo que me interesa es que entiendan, ¿okay?, que cuando una función es homogénea, primero, luego, ¿qué implica que sea homogénea? Necesariamente para que sea homogénea tiene que quedar de esta forma. Necesariamente tiene que quedar de esta forma. O sea, la función, yo estoy definiendo, yo estoy llamando a esto Y, ¿verdad? Si yo sustituyo, tiene que quedar así. Si me queda otra cosa adicional, por ejemplo aquí, ya deja de ser homogéneo. ¿Okay? Ahora, en este caso, en esta función, fíjense lo siguiente. Aquí esta función es muy parecida a aquella, pero está haciendo varias simplificaciones. La primera simplificación que hace, que ya dije, es que el capital, por el momento, nos lo quitamos de encima y le damos un valor igual a 1. Con lo cual, como que si yo no tuviera que ponerlo aquí, porque si digo que K vale 1, básicamente no tengo que ponerlo. Ahora, hay otra simplificación que yo puedo hacer. Yo puedo hacer la simplificación de que esta B, que la definimos como una perturbación, esa perturbación se entiende, repito, desde el punto de vista de cambios aleatorios reales en la economía. Por eso estos modelos son la base de lo que vamos a ir desarrollando durante este curso, que son los modelos. Esta es la base de lo que se llaman los modelos RBC. Estamos construyendo, dándole el fundamento desde el principio a esos modelos. Los modelos RBC, que son ciclos reales de negocios, ciclos reales de la economía, Real Business Cycle, por sus siglas en inglés. Los modelos de ciclos reales, un poco haciendo algo de historia del pensamiento del análisis económico. Los modelos de ciclos reales surgen en los años 70-80, pero recogen la teoría de barras, recogen la teoría del ciclo de Mises y recogen, por supuesto, la teoría también cuantitativa del dinero de Fisher. O sea, son modelos que van a llevar en cuenta todo lo que tiene que ver con la teoría clásica económica. Como tiene una modelización más moderna, entonces por eso se le llaman modelos neoclásicos, teoría neoclásica. Cuando tú estos modelos, algo que yo les decía el otro día, cuando todos estos modelos, lo veremos, creo que al final del curso si da chance, cuando todos estos modelos, que partimos de un equilibrio básico, de equilibrio general del mercado, donde la oferta se iguala a la demanda en cada periodo, cuando nosotros hacemos introducción de rigidez de precios, entonces pasan a ser modelos con también ingredientes keynesianos. ¿Okay? Pero vamos a ir trabajando para llegar hasta allá. Primero vamos a ver el modelo de equilibrio general básico clásico. Luego, más adelante, pasaremos a ver el modelo keynesiano. Lo vamos a ver por separado y ustedes se van a dar cuenta que son distintos en sus conclusiones, porque parten de un punto de vista distinto. Pero luego, ellos vuelven a encontrarse. Vuelven a encontrarse cuando tú al modelo de equilibrio general le introduces que los precios no se ajustan tan rápidamente. Porque ¿cuál es el principio básico detrás de todo esto? Oferta y demanda. Si hay poca oferta, el precio sube. O mucha demanda, el precio sube. O al revés. Si hay poca demanda y mucha oferta, el precio baja. Pero ¿qué pasa si el precio de repente no se ajusta tan rápidamente? Sino que tarda en ajustarse el precio. Bueno, esa parte la veremos luego porque esa es la innovación, teóricamente hablando, de la teoría keynesiana. Pero la veremos luego. En este momento, yo me estoy concentrando en que analicemos el modelo de equilibrio de mercado. Modelo de equilibrio de mercado. ¿Okay? Donde las empresas venden y a la vez consumen.
pero para poder consumir tienen que producir y luego tienen que eso responder a unas variables intrínsecas, que son maximizar la utilidad en cada periodo, dadas las restricciones del momento. ¿Okay? Pero que pueden haber perturbaciones, como esta variable b, que me muevan la función, que ya lo vimos en la clase anterior, que me dan lugar a los efectos. Ingreso, sustitución. ¿Okay? Ahora bien, repito, esto está, vamos a ir construyendo poco a poco el modelo de regresión. Ahora, vuelvo al tema matemático aquí. Si por el momento yo esto lo considero cero, vamos a considerar que esto es cero por un momento. Entonces, la función pasaría, esta de aquí, la función, esta de aquí pasaría a ser directamente a L a raíz de L, y esto es igual a L a la medio. De acuerdo a eso, entonces fíjense ustedes que tenemos acá. Esa es la forma general, la forma genérica de la función. Esta ya es una particular. ¿Por qué es particular? Pues bueno, yo le estoy dando, en realidad este ejercicio está en el libro. Yo le estoy dando a este parámetro beta, le estoy dando un número. Ya dijimos que K vale 1. Y me queda la productividad. Esa productividad es la pendiente de la función. Pero como no es una función lineal, esa pendiente va cambiando de acuerdo al punto al instante en que se tome la pendiente. ¿Por qué? Porque esta función, si ustedes recuerdan, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma gráficamente debe tener la función? De memoria, ¿no? De memoria no, traten de analizar. Yo creo que esto han debido de verlo en matemáticas. ¿Qué forma debe tener esta función? Gráficamente hablando, quiero decir. Es una función racional, o sea, es una raíz. Ahora, ¿qué forma debe tener? Parte de cero y después cuando entre más va llegando hacia arriba se va aplanando. Claro. ¿Sí lo ven todos o no lo ven? Si no lo ven, tienen que estudiar, tienen que repasar. Esto gráficamente es lo que ya hemos visto. Por eso les dije, yo le voy a ahora dar nombre matemático a lo que ya hemos visto. Yo tengo aquí la variable y, tengo aquí la variable l, y esta función es la que ya hemos visto. ¿Okay? Y este es l. Para que tenga esa función, esa forma, tiene que matemáticamente estar dada de esta forma. Tiene que estar dada de esta manera. Pero la raíz no aumenta negativo. Porque si, por ejemplo, vamos a suponer, para aquí voy a salir un poco de la clase, pero es para refrescarles la mente. ¿Qué pasa si yo en vez de poner esto un medio, yo lo pongo al cuadrado? ¿Qué pasaría? Ahí estaría tomando números negativos. Pero además de eso, ¿sería una función que va creciente, bajando, creciente? no. No. Exacto. No, que baja. Es una función exactamente al revés que esta. Iría en crecimiento. Y fíjense, algo importante. Ambas funciones son positivas. Pero la diferencia es que si yo pongo aquí, yo le elevo al cuadrado, entonces me da una parábola que crece. Claro, también tomo valores negativos. Pero los negativos no los ignoramos porque no puedo tener horas de trabajo negativas y no puedo tener, sí, básicamente horas de trabajo negativas. Ahora, vuelvo y repito, como no es el caso, ¿y por
por qué no es el caso? Porque estaría incumpliendo un supuesto del modelo, el supuesto que dijimos de que hay rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué son los rendimientos marginales decrecientes? Aquella situación que hace que cada unidad adicional laborada de trabajo me vaya aportando cada vez menos al proceso. Lo cual, visto desde varios puntos de vista, tiene mucha lógica. Al final hay un agotamiento de los recursos del contexto, por ejemplo, el capital. El capital es finito. Entonces, si yo estoy dando el capital finito en ese periodo, yo no puedo producir infinitamente. Porque si yo lo pongo, por ejemplo, al cuadrado, que es como dice como dice Daniela, que iría siempre creciendo, entonces yo estaría diciendo que la producción puede crecer hasta el infinito en ese periodo. Es decir, trabajando horas infinitas, también la producción crecería infinitamente, lo cual no es cierto. Al menos no bajo el supuesto de que el capital es constante. ¿Ok? Al menos no bajo el supuesto. Entonces, como no es el caso, para respetar el supuesto, entonces tiene que ser L elevado a los medios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿O tienen dudas ahí? Le veo la cara. Básicamente, esta gráfica yo la he hecho aquí desde hace como 3 clases, pero no le había dado un nombre matemático. Ahora ya le estoy dando un nombre matemático a la función. Es esta. Pueden ser otras también, pero bueno, el libro pone esta que es la más simple y ya con esta no vale. ¿Ok? Ya con esta no vale. Entonces, fíjense ustedes, esta función se parece a esta, donde tengo que esto es 1 y beta es un medio. ¿Ok? Ahora, ¿esa función será homogénea o no será homogénea? Así tal y cual como está. Pregunta. Sí debe ser homogénea, pero vamos a revisar de que sí sea homogénea. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho allá, pero ahora le damos un número al valor, al parámetro beta. Entonces verificamos que la función sea homogénea, por ejemplo. Entonces yo tengo que y es igual a L a la omega. Entonces, evidentemente, si yo multiplico por un parámetro cualquiera arbitrario t al argumento de la función, entonces eso equivale a hacerlo acá. Y igual a se multiplica a t por L, todo elevado a lo medio. Nota matemática, muy importante aquí que en los exámenes, lo digo para que después no se vayan a confundir. Si van a multiplicar t por L, no cometan el error de dejar a la t por fuera del exponente. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo estoy multiplicando al insumo, o sea, a la variable argumento, pero es que esa variable argumento tiene un exponente. Ese exponente afecta también a la t con la que yo lo multiplico. De lo cual se sigue, como lo habíamos dicho allá, se sigue que t a la medio por L a la medio, distribuyo el exponente. Si puedo distribuir el exponente, entonces me queda t a la medio multiplica a por L a la medio. Y esto es igual, sustituyendo, a t a la medio por y esto. ¿Ok? Exactamente, yo he encontrado la función al final. Tiene que ser exactamente, si no es exacta no es homogénea. Tiene que ser exactamente. ¿Ok?
Pregunta, ¿de qué grado es? Ya definimos que la función es homogénea. Ahora, ¿de qué grado de homogeneidad es la función? ¿Qué grado es? Ninguno. Repite. Vuelvo por acá. Una vez que nosotros operamos, yo encuentro que lo que me sume alfa más beta, ¿ok? En este caso, alfa no es cero, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque el capital yo lo estoy dejando por fuera. Yo estoy simplificando la cuestión. Entonces me queda solamente que beta es igual a R. ¿Y cuánto vale beta aquí en este ejemplo? Un medio. Por lo tanto, R tiene que valer un medio. Luego, yo estoy definiendo que R me dice el grado de homogeneidad. Si R es un medio, entonces el grado de homogeneidad es 0,5, un medio. Por lo tanto, estamos en presencia de qué tipo de producción de rendimientos decrecientes. Y es lo que estamos diciendo acá. No es lo que estamos diciendo acá. Que tiene rendimientos marginales decrecientes. ¿Ok? Porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en vez de poner esto así, qué pasaría si yo lo pongo elevado a la 1? Ahí sería rendimiento creciente, constante. Sería constante. Pero ojo, no caigan en la trampa. Claro, ya después con práctica lo pueden ver de antemano. Esa función, pero con mucha práctica. No, esa función es homogénea de tal grado. Pero no se confíen, verifiquen. Es muy fácil verificarlo. Muy fácil. Simplemente aquí hacen la prueba. Lo que le dé aquí es el grado de homogeneidad. Lo digo porque aquí es fácil porque tiene una sola variable, pero cuando tengas K, y si tienes otro insumo, ahí ya no es tan fácil. Verifiquen. Ahora, exacto, en este caso sería rendimientos constantes. Claro, matemáticamente ese 1 nunca se pone. Pero yo lo estoy poniendo a propósito para que se observe. Que si aquí sería 1, pero entonces ¿qué forma matemática, o sea, gráfica tendría la función? ¿Qué forma tendría? ¿Sería así también? No. ¿Cómo sería la gráfica? Constante. Sería una Recta. ¿De qué grado de inclinación me lo va a decir ahora? Tal como me da el grado de inclinación de esta curva. ¿Ok? En principio, si esta sería 1, esta en realidad aquí estoy haciendo un repaso de gráficas de funciones, pero es importante porque les va a permitir entender más la teoría. ¿Ok? Claro, lógicamente, si yo tengo aquí un exponente 1, sería una línea recta. Si yo tengo un exponente menor a 1, entonces tengo una raíz, con lo cual ella se va haciendo plana. Y si tengo un exponente mayor a 1, lo que decía la amiga, y entonces va a ir creciendo. En el caso sería entonces una función que tenga esa característica, daría lugar a rendimientos crecientes. ¿Okay? Pero hasta ahora, nosotros vamos a considerar que hay rendimientos decrecientes. ¿Okay? Rendimientos decrecientes. Bien. Hasta acá, pregunta, duda, comentario. Entonces, ahora sí, retornemos al análisis de efecto renta, efecto sustitución. Vamos a ver cómo funcionan los efectos. De estas dos variables, ¿cuál creen ustedes que da lugar al efecto renta y cuál da lugar al efecto sustitución? Tengo dos parámetros, en realidad, no variables, parámetros. Tengo un parámetro A y un parámetro B, ya lo estoy definiendo. Estos de aquí son parámetros. Ojo, no confundan parámetros con variables. La variabilidad es dada al efecto sustitución. El parámetro. El parámetro A. Y el parámetro B es lo que da el efecto renta.
Exacto. Exactamente. Todos lo ven. Vamos a explicar. Si yo modifico el valor de A, yo todavía no le he dado un número, pero vamos a suponer que yo lo aumento. Lo voy a escribir acá. Si yo le doy valor a, lo voy a hacer acá. Si yo le doy valor a 1, entonces sería el equivalente, si yo lo hago así, A igual a 1. Si A igual a 1, entonces esto sería ¿cómo de acuerdo? Si A vale 1, como que me la quitara de ahí. Vamos a suponer que es esto. Ahora, hay un cambio en A. A pasa a valer 3, supongamos. Entonces ese sería el caso. Sería el caso de cuando esta función es igual a 3 L a la medio. Gráficamente eso implica que la pendiente está aumentando, está disminuyendo. La pendiente está aumentando, que sería el equivalente a decir que hay una mejora tecnológica o una mejora de la productividad total de los factores. Claro, aquí tengo un solo factor, básicamente la productividad del trabajo. Con lo cual, este 3 de aquí, ¿qué va a implicar gráficamente? Esa rotación de la que hablábamos hacia arriba. Encontraría un F' de L. Ojo, F' no de que es la primera derivada, sino F' para diferenciarla de la primera. Más voy a quitar porque si no se puede confundir con eso. Esta la llamo 0, esta la llamo 1. ¿Ok? Esta sería la 0, esta sería la 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo ven todos o están perdidos? Entonces, este incremento de aquí, como lo dice Nicolás, representa el efecto sustitución, porque era cuando rotaba la función. Ahora, ¿qué pasa si ocurre la perturbación? Porque claro, la pregunta puede ser, ¿y por qué habría de cambiar A? Porque puede haber existido una perturbación que hizo que mejorara la productividad marginal del trabajo. Entonces, en ese caso ya yo dejo de considerar a B0, que hasta ahora yo he venido obviando, pero ahora yo la voy a introducir otra vez. Y la voy a introducir, si yo le quiero dar una perturbación positiva al modelo, tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Entonces, lo voy a seguir haciendo aquí porque acá ya no tengo espacio. Entonces, yo me traigo ahora la misma función esta de acá. O sea, la inicial. Vamos a llamarla esta y sub 0. Y a esta la vamos a llamar y sub 1. Siguen todos la notación. Yo estoy llamando y sub 0 a la inicial. Una vez que aumenta 3, el parámetro A, entonces encuentro y sub 1. La siguiente función. Entonces vamos ahora a ver qué pasa cuando hacemos la perturbación. Claro, es el efecto renta. Si yo hago la perturbación, sería el caso de vuelvo a y sub 0. Vuelvo a y sub 0. Y yo tengo que y sub 0 es igual a L a lo medio. Y ahora yo voy a considerar, lo voy a poner por acá arriba. Voy a considerar que P vale, supone que vale 2.
Entonces, sería el equivalente a darle valor 2 acá. Si es el caso, entonces eso equivale a un desplazamiento de la función. ¿Qué pasaría? Entonces pasaría pasaría, parto de la inicial, parto de la inicial 0, vamos a llamar entonces aquí sería el equivalente a yo subir 1, 2, entonces fíjense la diferencia. Cuando yo tengo un efecto de sustitución que proviene del cambio en la productividad, lo que está cambiando es la pendiente de la curva. Cuando yo tengo un efecto renta porque tengo una perturbación que me mejora la producción o los ingresos, sin que se esté afectando todavía la productividad. ¿Por qué? Porque la pendiente aquí sigue siendo exactamente la misma de aquí. Pero ahora yo lo subo 2 niveles. 1, 2. Con lo cual es un desplazamiento paralelo de la función. ¿Ok? Todavía no me he metido con las curvas de indiferencia. ¿Ok? Pero ya ustedes pueden, si repasan la clase anterior, en sus apuntes pueden observar que cuando yo confronto esto con la mapa de curvas de indiferencia, en este caso yo voy a tener que se consume más, o sea, se produce más, se consume más, con menos trabajo. Mientras que en este caso, tengo lo opuesto, tengo que se consume y se produce más, pero con más trabajo. Porque básicamente el ocio se vuelve caro. Y allá, el ocio se vuelve barato. Esa es la diferencia. Ahora, en la realidad y en la práctica, suceden combinados los dos efectos, que era lo que habíamos quedado en la última clase. Cuando combinamos ambos efectos, nosotros en principio no podemos decir cuál va a ser el resultado teóricamente. Va a depender de qué efecto domine a cuál. O sea, va a depender de cada caso. Teóricamente, como mucho, lo que se puede decir es que un cambio en una mejora aumenta la producción y aumenta el consumo, pero ¿de qué va a depender que se trabaje menos, igual o más? Dependerá de cuál de los efectos domine, o sea, de si el cambio en la productividad es mayor o si el cambio en la perturbación es mayor. Entonces, yo ponía un ejemplo en la última clase. Supongamos, por ejemplo, que hay un incremento en los precios del petróleo en los mercados internacionales. Si hay un incremento en los precios petroleros, nada está haciendo la economía interna para mejorar. Ahora está en una mejor situación. Hay un shock positivo para la economía que produce y vende petróleo y negativo para la economía que compra y consume petróleo. Entonces ahí viene el tema político, de economía política, quién gana y quién pierde. ¿Ok? Pero no voy a entrar todavía en esas cuestiones. Quiero que nos concentremos en el funcionamiento objetivo económico. De ahí deriva, por ejemplo, si yo tengo un cambio
en los precios del petróleo, que sería el equivalente a yo introducir una perturbación positiva en el país que vende petróleo. Parto de ahí, de que estoy analizando el país que vende. Entonces, yo estaría en el caso de que está desplazándose la función ingreso. Pero ¿qué pasa con la productividad? Bueno, si la productividad no aumenta tanto como aumenta el efecto ingreso, ¿qué estaríamos diciendo? Que el efecto ingreso domina y por tanto en esta economía los incentivos están dados o están marcados para que se trabaje menos en lugar de trabajar más. Ahora, supongamos que esos ingresos que están ingresando, o sea, que están entrando a la economía, son en términos de maquinaria más productiva, de capital más productivo, no de bienes de consumo, sino de bienes de inversión y capital. Entonces, si ese es el caso y esa importación más barata, es como si, no quiero entrar en tanto como que si estuviéramos hablando de economía de comercio internacional, pero es para que entiendan la idea. Yo puedo aplicar el mismo ejemplo a lo interno de la economía, yo puedo aplicar exactamente lo mismo, pero lo pongo así en estos términos para que lo vean más claramente. Es como que esta diferencia de ingresos, la economía la está cambiando por nueva maquinaria. Ese excedente que no tenía antes le permite acceder ahora a recursos que antes no podía. Estamos hablando, por eso estos modelos son ciclos reales. Porque aquí no interesa tanto el tema de si es $1 millón más rico o menos rico. Eso no es tan importante en sí mismo. Lo que es importante es en qué se convierte ese $1 millón adicional. Eso es lo importante desde el punto de vista económico. Si lo convertimos en montos chinas de consumo, bueno, pues básicamente la productividad aumentará un poco en términos de transporte. En otros casos puede que incluso disminuya porque hay más tráfico. Ahora, si esto lo cambiamos por maquinaria o conocimiento al que antes no podíamos acceder, entonces sí, la productividad podrá verse mejorada sustancialmente. Pero todo lo que no sea eso, entonces implicará que el efecto renta, desplazamiento, domina al efecto sustitución y por tanto el ocio se hace más barato. Básicamente el caso de la persona que se gana la lotería o recibe una herencia con la que no contaba. Entonces, voy a poner un ejemplo muy básico, muy claro en términos personales. Imagínense que ustedes el día de mañana reciben una herencia que ustedes no tenían ni idea y les heredan, no sé, $1 millón. ¿Qué incentivos tienen ustedes de venir el martes, pararse a las 8 con lluvia, venir para acá a clase? Cuando podían irse para Margarita o para Los Roques o fuera del país. Y decir, bueno, pero ¿para qué voy a estudiar en la ULA? Ahora puedo estudiar en Harvard si quiero. ¿Me explico? ¿Sí me explico? O sea, esto mismo aplica para la economía en su conjunto. Evidentemente ahí que está dominando el efecto ingreso. Lo que está dominando es el efecto renta. Esto es muy importante para que nosotros como economistas en pensamiento crítico no nos engañemos por los ciclos económicos. Cuando hay un ciclo económico hay que investigar y estudiar de qué o de dónde viene el ciclo. Porque si el ciclo proviene de un efecto renta y esa renta se consume, habrá un periodo posterior en el que luego vendrá el rebote. No será sostenible el crecimiento. Por eso esta primera unidad, ustedes lo deben tener anotado, se llama crecimiento a largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hora es? Profe, una pregunta. ¿Cómo respondió? Sí, ya estamos terminando por ¿Cómo aquí. respondió la comunidad de economistas aquí a nivel nacional cuando lo que fue el periodo de 2008 y 2012 se estaba dando el caso donde la productividad estaba cayendo, pero a su vez los salarios se iban incrementando vía perturbaciones de precios, como es el caso del petróleo en ese año? Vía shocks. ¿Cómo respondió en ese caso la comunidad de economistas venezolanos
sabiendo que la economía lo que se avecinaba era un En desastre. el caso venezolano, concretamente, lo que tiene que ver con las variables de ingreso, consumo y gasto son variables procíclicas. Cuando nosotros decimos procíclicas, nosotros podemos analizar durante largos periodos de tiempo que cuando los ingresos suben, estas variables suben. Consumo, gasto, salario, que forman parte de la remuneración. Cuando la economía recibe un shock inverso, o sea, viene hacia abajo, entonces se comporta también de la misma manera. Baja el consumo, bajan los salarios, baja... ¿ok? Entonces, en Venezuela la productividad no es una variable que explica tendencialmente el cambio en los salarios, ingresos medios y por tanto consumo, sino viene explicado por efectos renta. ¿Cómo ha reaccionado? Te lo estoy diciendo implícitamente. ¿Cómo ha reaccionado no los economistas desde el punto de vista académico, teórico o científico o de análisis, sino cómo han reaccionado los hacedores de política, que es la verdadera pregunta que te deberías hacer? O sea, los policy makers, o sea, quienes han llevado a cabo la política, porque decir los economistas es muy amplio. Hay economistas que pueden tener una opinión quizá más clara, pero no tienen el poder de hacerlo. Hay otros que sí tienen el poder de hacerlo. Entonces, en este caso, los hacedores de política siempre han tenido la secuencia de prociclicidad. La prociclicidad implica lo que acabo de decir. En esos periodos, como no depende de la productividad, entonces en época de bonanza, dele, como dicen, dele que son pasteles. Cuando viene el retroceso, época de vaca flaca, como llaman, ajústese el cinturón. ¿Qué hizo el gobierno en el 2010, justo después de la crisis financiera de 2008? Comentario. No solamente fue una crisis que afectó los precios del petróleo en un momento dado, que implicó una disminución en los ingresos, sino que también Venezuela tenía colocaciones de bonos de deuda en instrumentos que tenían dentro de su estructura de cartera de inversión bonos basura. Y Venezuela también perdió plata ahí, como muchos países. Entonces, la crisis financiera, que vendría siendo la perturbación del 2008, porque recuerden que las perturbaciones son muchas, incluso pueden haber perturbaciones cruzadas. Entonces vamos por partes. Tú tienes una perturbación de crisis financiera. La crisis financiera hizo que el país tuviera un retroceso en los ingresos, por dos vías, básicamente. Porque el precio del petróleo cayó, el precio de los alimentos aumentó, y parte de las reservas que estaban en colocaciones, en tipos de deuda, estaban en bonos basura también. Entonces, ese efecto combinado hace que la economía tenga un efecto ingreso negativo. O sea, sería el equivalente en nuestro modelo a pasar del azul a la negra. Cuando ocurrió eso, ¿cuál fue la respuesta de los hacedores de política? Ajustar el cinturón. De hecho, el presidente de la República, que era en ese momento, lo dijo en términos públicos. A partir de ahí, sí hubo un ajuste. ¿Ok? El ajuste quizás no fue lo suficiente. Y luego, en el 2010, pasado al 2011, hay un repunte en otra perturbación. Entonces vamos a otra perturbación. Cuando los precios del petróleo volvieron a subir, producto de y lo que se llamó en política monetaria, easy quantity o política laxa monetaria, que fue básicamente una bajada abrupta, brutal de tipos de interés, un aumento de la oferta monetaria de dólares, un endeudamiento masivo de muchos gobiernos para poder hacer frente a la crisis, que hizo que el precio del petróleo volviera a dispararse. Cuando la política monetaria influye en los precios del petróleo, que a su vez influye en los ingresos del país, entonces hay un efecto inverso de renta. Vuelve a pasar del negro al azul. Y cuando vuelve a pasar hacia el 2011 del negro al azul, ya no hay que ajustarse el cinturón. Volvemos a la dinámica de gasto anterior. Prociclicidad. Cuando los ingresos suben, aumenta el consumo y los gastos. Cuando baja, técnicamente es como se define los ciclos económicos en Venezuela. No es contracíclico, es procíclico. O sea, acompaña el ciclo, digamos, para que me entiendan. ¿Qué implicó eso? Evidentemente,
un agotamiento, sumado todo lo que sabemos, que no hace falta que yo mencione más acá, pues implicó una bomba de tiempo que era la crisis inminente que se estaba cocinando de hiperinflación con profunda recesión y depresión finalmente, que resultó en lo que es el colapso de la economía venezolana. ¿Cómo? Claro, pero el colapso ocurre específicamente en el 2017-18 y desde el 18 a la fecha estamos en otro ciclo que no sabemos muy bien hasta ahora cómo es, pero es otro ciclo, porque es un ciclo que en el medio ha tenido miniciclos en el que nosotros podemos ver periodos en el que el gobierno, por lo que sea, no voy a entrar en calificaciones, pero por lo que sea, ha liberado más el mercado, y otros miniciclos en los que ha vuelto a no liberar el mercado, o sea, ciclos en los que ha bajado impuestos o se hizo de la vista gorda de impuestos, se hizo de la vista gorda en muchos casos de gasto público, y ahí el mercado tuvo un resurgimiento a pesar de ello. Luego, cuando el mercado tiene el resurgimiento del caso, entonces viene de nuevo un aumento de impuestos, un aumento de gasto público y un aumento del déficit fiscal, que para los que vieron, que no es que les sugiero que la vean, es que deben ver la conferencia de la semana pasada, que no vinieron, solamente vino el compañero, pero es importante que ustedes acompañen esto para que cuando ustedes estudien el libro no simplemente lo vean como desde un punto de vista abstracto, ¿ok? Como que si estamos construyendo un hombre de paja, sino que en realidad estamos analizando realidades muy concretas, pero desde un punto de vista con bisturí. Estamos en una radiografía de la economía. Porque si no fuéramos economistas, no seríamos cualquier otra cosa menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el día martes, hoy no me dio chance de terminar porque yo solamente hoy hablé de función de producción. El martes vamos a hablar de la otra, la función consumo, que son los mapas de curvas de diferencia, que también tiene su función. ¿Okay?